¿Por qué es importante empezar con esto, no? Porque sentencias como estas que no entienden los justos reclamos de la población, las luchas que ellos están planteando para defender su territorio, para defender su forma de vida, cuando el Poder Judicial no entiende este tipo de cosas, lo que hace es todavía desconfiar más en la administración de justicia, todavía desconfiar más en el rol que tiene que cumplir el Ministerio Público. Un tema que es recurrente, por cierto, y con esto ya voy entrando al tema de los procesos judiciales, es de que cuando se trata de explicar a los jueces y se trata de explicar a los fiscales que los dirigentes no han salido a las calles porque están locos, no han salido a las calles por gusto, sino que han salido a las calles para defender su territorio, han salido a las calles para defender su ambiente, han salido a las calles para defender el agua, han salido a las calles por un motivo colectivo. Los jueces nos dicen, es usual que nos digan, o los fiscales nos dicen, remítase usted a los hechos. Y los hechos es de que ellos no quieren entender precisamente cuál es el motivo de reclamo, cuál es el motivo de sus agendas que están planteando estas organizaciones y estas poblaciones. Que es importante entenderlas, porque si se entiende el motivo de su reclamo, si se entiende el motivo de su lucha, estamos seguros de que ellos no van a ser condenados, ni mucho menos procesados, porque eso tiene que ver con derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión, ¿no? Expresar mis ideas, opinar, discrepar, eso no tiene que ser penalizado. Sin embargo, aquí se está penalizando, se está persiguiendo a aquellas personas que están pensando en modo diferente. Y entonces, el derecho penal que sirve para mandar, si quieren, a prisión a aquellas personas que cometen delitos, a aquellas personas que hacen daño a la sociedad, está sirviendo acá para condenar, para procesar a aquellas personas más bien que están reclamando sus justos derechos. Y me parece que ese es un tema fundamental que aquí no tenemos que perderlo de vista. Un segundo tema ahí que me gustaría abordar es que lo que es similar o lo que es común en casi todos estos procesos de criminalización de la protesta social es que después de largos años de procesos, los dirigentes, al menos los que hemos defendido aquí en Cusco, en Espinar, en Chumbivilcas, terminan siendo absueltos por falta de medios probatorios. ¿Y por qué? Porque no se logra probar de que efectivamente ellos estaban ahí para cometer delitos, ¿no? Y los testimonios que hay son testimonios muchas veces que no cumplen este rol de objetividad, es decir, de objetividad e imparcialidad. Entonces son testimonios que básicamente en muchos casos han sido comprados. Pero ¿por qué lo digo esto? Porque el Poder Judicial acá, los jueces y los fiscales están cambiando de estrategia. Entonces, aquí hay tres instituciones que están cambiando de estrategia. El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría están utilizando una figura que no deberían de utilizar, que es la figura que han utilizado ahora en los compañeros del Valle de Tambo. Lo han utilizado en el caso Aldubiri y ahora lo vuelven a utilizar, digamos que se consolida más todavía en los compañeros del Valle de Tambo, que es la figura que ellos llaman la autoría no ejecutiva. ¿Qué significa la autoría no ejecutiva? Así en términos bastante concretos para que se pueda entender bien este tema y entender la gravedad de la aplicación de esta figura. Como ha habido varios casos, yo entiendo así, donde no se ha podido condenar a los dirigentes, donde no se ha podido condenar a los representantes de organizaciones sociales por falta de pruebas, entonces ahora se ha creado una figura, ¿no es cierto? No es necesario que tú participes en la ejecución del delito. Es más, no es necesario que tú estés presente. Miren lo que dice la sala en la sentencia que condena a los compañeros del Valle de Tambo. Dice acá, yo lo voy a leer, la no ejecutiva dice que se da en los casos en que se produce un reparto de papeles entre los diversos intervinientes en la realización de un delito, de tal modo que alguno de los coautores ni siquiera están presentes en el momento de su ejecución. Y entonces yo me quiero aquí centrar en esta partecita de acá. Ni siquiera están presentes en el momento de su ejecución. ¿Por qué es importante esta partecita de acá? Porque toda la tesis del Ministerio Público se centra en probar si los compañeros del Valle del Tambo eran o no eran dirigentes. ¿Habían convocado o no habían convocado a una asamblea? ¿Habían convocado o no habían convocado a las mesas de diálogo? ¿Habían estado o no habían estado, pero en su rol de dirigentes? ¿Se habían convocado a las asambleas?
no le interesa, ¿no es cierto?, en su tesis demostrar que estuvo presente ahí en el momento que sucedieron los desmanes. No le interesa al Ministerio Público. Le interesa solo probar el tema de que son dirigentes y que convocaron una asamblea, que convocaron una reunión, que convocaron una protesta. ¿Por qué es grave esta figura? ¿Por qué es grave que lo estén aplicando? Lo aplicaron en el caso de Uviri y lo están aplicando ahora con los compañeros del Valle del Tambo. Porque se está cambiando el sentido del derecho. No existe esta figura en el derecho penal. Nosotros sabemos, y es elemental saberlo, que quien comete delito es alguien que lo ejecuta inmediatamente y está presente en el momento que se comete el delito. O también puede ser que quien comete el delito es aquella que ordena a alguien que cometa el delito. Pero la figura no ejecutiva que están aplicando acá es que no necesariamente, no tiene que estar presente, pero tampoco ordena. O sea, no es autor intelectual, pero tampoco es autor inmediato. Es autor no ejecutivo. Y eso no existe en nuestro derecho. Y el derecho penal no se tiene que aplicar así. Pero ¿a qué es funcional esto? Esto es funcional a algo que nosotros conocemos como el derecho penal del enemigo. No me gustan tus ideas, no me gusta que tú discrepes conmigo, entonces te aplico el derecho penal del enemigo, y qué fácil lo tiene el Ministerio Público y qué fácil lo tiene el Poder Judicial para condenar a los dirigentes, como ha sucedido acá en el caso del Valle del Tambo, porque entonces no se preocupa por entender cuál es el motivo de su lucha, entendiendo el motivo de su lucha por el ejercicio de un derecho fundamental que es el derecho a la libertad de expresión, que es el derecho a la libertad de opinión.